Bienvenidos a esta nueva edición de La Política por Otros Medios, este programa de entrevistas sobre comunicación y cultura en este canal Barricada TV, que funciona desde una fábrica recuperada que se llama IMPA, es una fábrica metalúrgica que funciona en el barrio porteño de Almagro. Ustedes se pueden acercar a conocer esta experiencia, nos pueden escribir por mail a barricadatv@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje de Twitter a @barricadatv. Y hoy precisamente en esta preocupación constante que tenemos por los problemas de la comunicación y la cultura, los medios de comunicación, vamos a tocar específicamente la conformación del campo de estudios sobre comunicación y cultura en la Argentina. Este es un campo que empieza a desarrollarse en la década de los años 60 y 70 en un contexto dominado por la renovación cultural y la modernización de las ciencias sociales. Sobre este tema, los estudios de comunicación en Argentina, va a estar acompañándonos enseguida Mariano Zarosky, quien acaba de publicar muy recientemente este libro por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, la editorial Eudeva, que se llama Los estudios en comunicación en la Argentina, ideas intelectuales y tradiciones político-culturales 1956-1985, para que ustedes lo vean. La verdad que está buenísimo. Mariano viene trabajando sobre este tema, él es investigador del CONICET, es docente en la Universidad de Buenos Aires, y viene trabajando este tema con mucha profundidad hace ya varios años. Tiene otro libro publicado sobre el itinerario intelectual de Armand Matelart, y la verdad que sus trabajos y sus libros son insumos muy interesantes para quienes nos preocupa justamente ir definiendo cuáles son los horizontes de debate, las condiciones de emergencia de las ideas, de los problemas de comunicación y cómo eso va circulando a través del tiempo. Obviamente estamos hablando de un proceso de muchísima radicalización, un contexto de radicalización que hizo que también la práctica política y la pregunta sobre la función de los intelectuales estuviera a la orden del día. Muestra de eso es un fragmento que tenemos ahora para compartir con ustedes, como a la manera de introducción a la temática que vamos a trabajar enseguida con Mariano Zarosky, que es un fragmento de una película muy importante dentro del campo del cine militante, que es la película Laura de los Hornos. Seleccionamos uno de esos capítulos de la película. Ustedes saben que está organizada en capítulos como si fuera un libro. El capítulo número 12 se llama La guerra ideológica. Lo elegimos a propósito, primero porque la ideología como concepto aparece muy fuerte en estas décadas como marco y como insumo en este momento de autonomización del campo comunicacional, pero también porque es un capítulo que pone en discusión las tensiones entre vanguardia estética y vanguardia política, que también vamos a trabajar enseguida con Mariano Zarosky a propósito de la experiencia del Instituto Di Tella, este instituto de vanguardia cultural de la década de los 60 en nuestro país. Vemos este material ahora y enseguida estamos en piso con Mariano Zarosky hablando de problemas de comunicación, de problemas de cultura, intentando seguir avanzando en la conquista de posiciones, pensando justamente la cultura no como un espacio neutro, sino como terreno de la lucha de clases. Lo vemos y enseguida nos encontramos en el piso de La Política por Otros Medios. La guerra en Latinoamérica se libra ante todo en la mente del hombre. Las fronteras ideológicas sustituyen a las convencionales, los medios de difusión de masas a las armas bélicas. Para el neocolonialismo, los mass communication son más eficaces que el napalm. Un ejército de psicólogos, sociólogos, analistas motivacionales, Public Relations, tratan de dividir y enfrentar las organizaciones sindicales, políticas,
estudiantiles. Las movilizaciones populares son silenciadas o difamadas, sus dirigentes calumniados. Filmes, revistas, audiciones, periódicos intentan despolitizar al pueblo, sembrar el escepticismo, la evasión. Se desarrolla el prejuicio y el complejo por lo nativo. Se enseña a pensar en inglés. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Seguimos en este segundo bloque de la política por otros medios. Siempre se me lengua la traba cuando lo digo. Es un título largo, pero también es un título muy significativo para nosotros y nosotras que lo elegimos. Y hoy, como decía hace un ratito nada más, vamos a trabajar sobre el campo de la comunicación. Esta carrera que queremos tanto, que muchas y muchos de los que participamos en Barricada TV transitamos también por sus pasillos, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, pero además que es una historia muy interesante para contar y que ese es el tema de este nuevo libro de Mariano Zarowski, que lo mostrábamos hacía
un ratito nada más, Los estudios de comunicación en la Argentina. Es tu segundo libro, Mariano, ¿no? Sí. El anterior era el de sobre Matelar. Sobre la trayectoria intelectual de Matelar. ¿El título era el itinerario intelectual? El título es Del laboratorio chileno a la comunicación mundo, un itinerario intelectual de Armand Matelar. Son buenos títulos. Este es como más árido. Este es El más otro- seco, ¿no? Este es más seco, este es más Claro. Saudeva. El otro es como Claro. más... Me dieron más libertad, me parece, en el anterior. En el otro, para que... Bueno, bien, es un tema que vos venís trabajando hace mucho y dando clases además, y además con un seminario que das en la carrera de comunicación con Adrián Puleiro también sobre estos temas, así que Así es. parte ya de tu forma de ser intelectual, digamos. Y digamos que, bueno, me dediqué un poco a esa rama de la investigación hace ya quería varios arrancar, años. Preguntándote, porque bueno, vos en este libro estuve revisándolo un poco para la entrevista de hoy y trabajás sobre algunos intelectuales de la comunicación, pero antes de meternos en ese tema quería empezar por plantear en este contexto tan rico, tan interesante de modernización cultural, renovación de las ciencias sociales en la década de los 60 y 70 en nuestro país, pero también en la región, ¿cuál era el horizonte o cuáles eran los dilemas, los debates que se fueron produciendo que dieron lugar a la emergencia de un objeto de estudio, de una temática que hasta el momento no era revisada de manera tan precisa o tan sistemática como a partir de esa época, que es en definitiva los problemas de los medios de comunicación de masas? Bueno, hay como un conjunto de situaciones, ¿no?, que un poco se cruzan y permiten explicar la emergencia de un campo de estudios novedoso. Por empezar, hay que ubicar que hay una suerte de explosión de, en ese momento, nuevos medios de comunicación en la Argentina. Por ejemplo, la televisión. Es decir, en los años 60 se pasa prácticamente de la inexistencia del aparato en los hogares a una multiplicación y se instala la televisión como medio de comunicación y también nuevos medios de comunicación vinculados a revistas semanarios, nuevo periodismo que cambian los modos de hacer periodismo y tienen gran impacto cultural. Entonces hay un contexto, digamos, hay un nuevo fenómeno que no tenía cabida dentro de lo que serían los objetos de estudio habilitados, legítimos, de las disciplinas que existían. Básicamente, todos los intelectuales o todos los referentes que aparecen trabajados en el libro o son sociólogos o son críticos literarios. Entonces, en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, y en una carrera nueva de sociología en la Universidad de Buenos Aires, los fenómenos vinculados a los medios de comunicación, la cultura de masas, la cultura popular, eran considerados como fenómenos menores, fenómenos no relevantes, no prestigiosos, no legítimos. Para la academia. Para la academia. Y en ese sentido, estas figuras que se empiezan a interrogar justamente por, para decirlo de manera muy general, la función de estos medios masivos de comunicación en la política, la vida cotidiana. Y por lo tanto hay una batalla también que se da al interior de estas carreras, de estas disciplinas para instalar una nueva serie de preguntas y de problemas y cómo abordarlos. ¿Cuáles son esas preguntas que empiezan a orientar las investigaciones en ese momento? Bueno, hay una pregunta, digamos, que atraviesa casi todas las investigaciones y a todos estos referentes, que tiene que ver con la pregunta por la función política de los medios masivos de comunicación. Hay una suerte de categoría que lo inunda todo, digamos, que es la categoría de ideología. Claro, recién veíamos una partecita de la parte de la guerra ideológica de la película La Hora de los Hornos de Cine Liberación, que justamente pone énfasis en ese concepto de ideología y concretamente cómo los medios de comunicación de masas manipulan las conciencias. Claro, hay una suerte como de deslumbramiento, de fascinación justamente por esos nuevos medios de comunicación que por lo tanto se les adjudica una suerte de
omnipotencia, ¿no? Entonces se piensa que efectivamente hay una gran capacidad de los medios de comunicación por instalar modos de pensar, modos de vivir, agendas de problemas, y esa categoría de ideología es una categoría que viene de una tradición marxista, digamos, a la que casi todos estos referentes se vinculan, y básicamente, para decirlo muy a grandes rasgos, supone la idea de la ideología como algo que impide sobre todo a las clases populares, a los receptores de los medios de comunicación, les impide ver la realidad o ver sus propios intereses, sus propias condiciones por sus propios medios. Y entonces aparece la pregunta por el funcionamiento ideológico y justamente cómo develarlo, cómo funciona esto en los medios de comunicación y cuál es la tarea del cientista social, del crítico, del intelectual, cómo hacer para estudiar ese fenómeno, que es un fenómeno sutil, digamos, que es un fenómeno no explícito, no evidente, que no se... La televisión o en ese momento los medios no dicen estamos manipulando, estamos recortando la realidad, sino que es un funcionamiento implícito y por lo tanto es una pregunta que aparece, bueno, ¿por dónde pasa? ¿Cómo funciona esta ideología? Y esa es una de las cuestiones. Después hay otras, por ejemplo, efectivamente, qué pasa con la cultura popular o la cultura de masas, qué hacen los sectores populares con esos medios de comunicación que consumen y cómo se puede transformar los medios de comunicación. Son preguntas que en un contexto de época muy agitado forman la agenda de estos investigadores. Vos estás refiriéndote a ese contexto y también, a la concientización, en definitiva, también como tarea, como posibilidad de intervención. Y poniendo en relación esas dos cosas, quisiera, que nos contaras un poco, cuáles eran los debates sobre la función del intelectual que acompañaron, no excluyentemente, sino que es un problema de las ciencias sociales en general, o una discusión de las ciencias sociales en general, el rol de estos intelectuales orgánicos con una militancia política, las discusiones sobre cómo surge el conocimiento, en definitiva. Hay una noción que yo propongo en el libro que es la de intelectuales de la comunicación. ¿Por qué propongo esta categoría? Porque me refiero a una serie de figuras que son las que están trabajadas en el libro, Eliseo Verón, Oscar Mazota, Héctor Schmuckler, Aníbal Ford y otros, que hacen de su práctica específica, es decir, la de investigar, escribir, publicar, dar clases, un modo de intervención política. Es decir, son intelectuales que cruzan la producción de conocimiento con la intervención en los asuntos políticos y no resignan ninguna de las dos. Es decir, no se encierran en la academia ni en la ciencia por la ciencia, pero tampoco abandonan la práctica científica o la producción de conocimiento en función de una militancia política a secas. Es decir, encuentran de alguna manera a través de la publicación de revistas, la publicación de libros, clases en la universidad, una serie de intervenciones que intentan, no de manera explícita, pero uno lo puede leer, intentan hacer de su producción de conocimiento un modo de intervención en los debates de la época, a los que nos referíamos antes. La ideología, cómo transformarla, qué hacer con los medios, cuál es el papel de la cultura y la comunicación en un proceso de transformación social, porque eso también hay que decirlo, que para buena parte de los sectores, para decirlo muy amplio, de la izquierda, el problema de la cultura y de la comunicación era un tema menor. ¿Qué quiere decir que sea un tema menor? Que en realidad, y esto se veía fuerte en un proceso político que en la Argentina se miró mucho, que es el proceso político de la Unidad Popular en Chile, entre el 70 y el 73, donde la idea de que la transformación social tiene otras prioridades. La cuestión de la economía, socializar los medios de producción,
el problema militar, lo que fuera, y que en todo caso cuando se den esos cambios prioritarios, después se iba naturalmente a dar un cambio en la cultura y la comunicación. Y hoy quizás parece algo raro, pero en ese momento hay toda te digo que también en el campo de la izquierda no sé si es tan raro, digo, por lo menos en la militancia más orgánica, que siguen siendo como temas menos importantes que un conflicto obrero por ahí. Claro, bueno, en ese momento hay una discusión, un debate, y hay una pelea por instalar, es una batalla de ideas por instalar la idea de que hay una relevancia de las cuestiones vinculadas a la comunicación, los medios, la cultura, la ideología, en esos procesos de transformación. ¿Y el peronismo? Aún así hay... ¿Cómo? El peronismo. Bueno, en la Argentina, yo digo algo ahí bastante que puede parecer exagerado, pero ¿se puede pensar el problema de la cultura de masas si no se piensa en relación con el problema del peronismo? Porque entre el 55 y el 76, las masas son peronistas en buena medida. Entonces hay toda una serie de debates entre los intelectuales, por supuesto que hay intelectuales más ligados al peronismo, más afines o que simpatizan y otros que no, pero hay todo un debate en torno a el problema de la cultura de masas, de la cultura popular, en términos de qué capacidad tiene esa cultura popular, esa cultura de las masas y esa cultura para las masas de volverse un espacio de transformación, un espacio de experimentación, de ruptura con esa ideología que reproducen los medios. Y esto es un debate, porque en función también de cómo se defina esa capacidad, también los intelectuales definían su propia posición. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que, enseñar, tenían que mostrar lo que estos consumidores de medios masivos o estas masas no podían ver por sí mismas. Tenían que ir a buscar allí donde los sectores populares resignificaban o creaban una cultura diferente, alternativa a la que reproducían los medios masivos de comunicación. Entonces, ahí hay una serie de debates y también, por supuesto, hay sectores que plantean que el conocimiento solo se puede producir en relación con un proyecto político, en relación con sectores organizados, y aquellos que se reservan de alguna manera una tarea un poco más distante, con la idea de que la ciencia, la producción de conocimiento requiere cierta distancia con la coyuntura inmediata. Y esos debates se dan, no hay una homogeneidad en todas las posiciones. Bueno, en el libro de Mariano Zarosky hay capítulos sobre la producción de Jaime Rest, sobre Eliseo Verón y Oscar Mazota. Quizás Verón es masivamente más conocido, sobre todo en el último tiempo con el rol que ocupó como acompañante o amicus curiae del Grupo Clarín en su discusión legal y batalla legal por el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También hay un capítulo sobre Héctor Smukler, otro sobre Aníbal Ford y otro sobre Heriberto Muraro. Ahora enseguida nos va a contar un poquito los recorridos de cada uno de estos intelectuales, pero bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y a la vuelta seguimos charlando sobre y presentando el libro Los estudios de comunicación en la Argentina.
Y la primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Seguimos en la política por otros medios con Mariano Zarosky hablando sobre los estudios de comunicación en la Argentina, las teorías de la comunicación, los intelectuales que fueron dando conformación a este campo de problemas. Y bueno, un poco presentando el libro Los estudios de comunicación en Argentina, que acaba de publicar la editorial Eudeva, que a partir de una serie de intelectuales de la comunicación, que es la manera con la cual Mariano presenta a estos intelectuales y una categoría para definirlos, bueno, hay una serie de intelectuales que están trabajados en cada uno de los capítulos del libro. Ahí se ve el libro. Y entonces, un poco que nos cuentes quiénes son esos intelectuales y cuáles son los elementos que vos destacás de cada uno de ellos en este volumen. Bueno, voy a ver si me acuerdo de cada uno. En el libro sí está organizado por esta serie de figuras y de cada una de alguna manera se apunta a una situación o un momento fuerte o alguna situación significativa que dé cuenta de la conformación de este campo de estudios y cómo este campo de estudios de la comunicación se insertaba en una trama cultural y en sus dilemas, en los dilemas político-culturales de la época, ¿no? El libro empieza no casualmente con un capítulo dedicado a Jaime Res, que quizás es una figura menos conocida en los estudios en comunicación, en relación con Eliseo Verón o con otras figuras. Jaime Res es un crítico literario, profesor de literatura, tenía una cátedra de literatura inglesa y es uno de los primeros que publica trabajos académicos al principio de los años 60 sobre la cuestión de la cultura de masas. Es como el que llama la atención en el campo de la literatura y de la crítica literaria y que dice, bueno, acá hay un fenómeno que hay que estudiar y no podemos seguir ninguneándolo. Y no es algo, digamos, no es un fenómeno degradado ni es degradante estudiarlo. Entonces, bueno, es uno de los que es considerado como uno de los pioneros. Para que te des una idea, uno de los artículos, una de las cosas que le llama mucho la atención a Jaime Res es que los sectores populares van a la cancha a ver partidos de fútbol y llevan radio a transistores, que era una novedad en los años 50. Y dice, ¿cómo puede ser que
tengan que escuchar por radio lo que ya están viendo por sí mismos, ¿no? Entonces, eso le parece como algo, bueno, hay que explorarlo. ¿Eso es la reproductibilidad del arte en la era tecnológica? Claro, que vos lo citás porque, digamos, hasta el título es muy parecido al de Benjamin. Sí. Claro, justamente es un artículo que tiene un nombre por esa... Así como que casi el mismo, digamos. Pero justamente es esa pregunta, bueno, la situación del arte, la situación del arte en la época de su reproducción técnica, que es prácticamente calcado del artículo famoso de Benjamin, pero es, bueno, ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el arte cuando puede ser reproducido infinitamente, mecánicamente, a través de estos medios masivos de comunicación? Entonces, hay un cambio en la cultura de conjunto que obliga a repensarlo, ¿no? Esto, o sea, el estatuto de la cultura se transforma a partir de esta posibilidad de su reproducción mecánica. Entonces, bueno, es uno de los pioneros. Y como decía antes, justamente es casi ahí nomás del derrocamiento de Perón. Entonces la pregunta por las masas y la pregunta de qué hacer con las masas, ¿qué hay que hacer? Hay que reprimirlas, hay que integrarlas a la vida política, pero sin peronismo. Bueno, casi que va de la mano de la pregunta por qué hacer con la cultura de masas. ¿Qué está pasando con la cultura de masas? Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Y esos son los temas que trabaja Jaime Rest. Después, bueno, otras figuras que están trabajadas juntas son Eliseo Verón y Oscar Mazota. Eliseo Verón es bastante más conocido, tiene una formación en filosofía, después se dedica a la sociología y es como el referente hoy del campo de los estudios semióticos. Ahí hay un momento particular que está abordada la figura de Verón y de Mazota que cuando estaban vinculados al Instituto Di Tella, creo que vos decías que hacías referencia a la crítica que Solanas y Getino hacen en La Hora de los Hornos, que es una crítica muy dura. Claro, el Di Tella era el papel que cumplía el Di Tella un espacio que daba en el que tenían lugar distintas experiencias de la vanguardia artística, y Eliseo Verón y Oscar Mazota están muy vinculados a esos experimentos de la vanguardia artística. Marta Minujín, hay un grupo que se llama el Grupo de Arte de los Medios, que hacen experimentos con la comunicación. Por ejemplo, hacen una gacetilla de prensa sobre un happening, un evento en el Di Tella que nunca tuvo lugar, que no existió, pero hacen la gacetilla de prensa y todos los medios lo reproducen, y esa es la obra de arte. Esa es la obra. Después, por supuesto, salen a desmentirlo, es decir, son artistas que se interrogan sobre los medios de comunicación y que el papel que están teniendo, y lo que yo quiero mostrar ahí es cómo en esos cruces entre la vanguardia artística y la vanguardia teórica, Mazota, Eliseo Verón, en ese cruce se produce algo productivo para la producción de conocimiento. Es decir, son casi que, uno podría decir que son esos los artistas los que están señalando los temas y las cuestiones, y bueno, se alimentan de las teorías y estos teóricos... Igual ahí como vuelta de tuerca quizá la experiencia de Tucumán Arde, que donde digamos la radicalización política aparece desde otro lugar en tensión y ruptura con el Instituto de Di Tella también, ¿no? Claro, pues ahí están, bueno, todos los elementos de conjunto. La pregunta por los medios de comunicación, grupos de artistas y intelectuales muy inquietos, uno podría decir, inquietos por intervenir de maneras novedosas y con un interrogante que es cómo intervenir políticamente. Tanto en Tucumán Arde, tanto como en el Di Tella, se hace política a través de obras de arte, a través de publicación de libros. Ese es un poco lo que caracteriza a este grupo de intelectuales. Bueno, también en el libro aparece trabajada la figura de Héctor Schmuckler, que también es bastante conocida, por lo menos en el campo de los estudios en comunicación. Héctor Schmuckler, bueno, ahí se trabajan diversas cosas, pero es el tipo que viaja a Chile en el año 71, 72, en el contexto del gobierno de la Unidad Popular, y se fascina con un librito que se publica en el año 71 en Chile, que se llama Para leer al Pato Donald, que es el famoso libro de Dorfman y Matelar, donde analizan las historietas de Disney. Cuyo prólogo escribe, y Exacto. además que el prólogo
creo que ese prólogo hasta es tan importante como el libro, ¿no? Claro, porque Schmucker lo trae, el libro que se publica, se había publicado en Chile y él dice, esto lo tengo que publicar en la Argentina porque es un golazo, digamos, y lo trae y lo publica en una editorial en ese momento nueva y que hoy sigue existiendo, muy prestigiosa, que es Siglo XXI, y como vos decís, Schmucker escribió un prólogo que se sigue editando al día de hoy con el libro. Y uno podría decir, bueno, tiene otra serie de iniciativas, pero como la revista Comunicación y Cultura, que también dirige a partir de ese vínculo con Armand Matelart, bueno, es una figura muy, muy destacada. Muraro. Bueno, Heriberto Muraro. Bueno, Heriberto Muraro también está trabajado, es una figura que a mí me interesó, digamos, dos o tres cuestiones. La primera es uno de los que primero se interroga Heriberto Muraro sobre lo que se llama la economía de los medios masivos de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que es el primer tipo que en la Argentina, o uno de los primeros, pero el que lo hace más sistemáticamente, estudia y se interroga por lo que son las industrias de la comunicación. Es decir, se pregunta de qué viven, cuánto facturan, cuánto vale un minuto de publicidad, cómo es toda la trama y toda la lógica de la rentabilidad de los medios de comunicación. Estamos hablando de los años 70, donde todo esto era una novedad y por supuesto era algo que al día de hoy, bueno, hoy está más instalado, pero que al día de hoy sigue siendo algo que está por detrás. Es decir, ningún canal de televisión se presenta en sociedad diciendo somos una empresa, vendemos publicidad, ganamos tanta plata. Bueno, Muraro, desde su propia experiencia de trabajar en Canal 13, bueno, es uno de los primeros que se dedica a investigar esas cuestiones. Yo siempre me acuerdo de la entrevista en Causas y Azares, es Muraro, ¿no? El que dice, bueno, cuando empiezo a dedicarme a un campo de estudios, digo, voy a ver una biblioteca y veo que para comunicación estaban solamente algunos de los libros de los clásicos de la sociología norteamericana, de la Mass Communication Research, y voy a entrar por ese lado, ¿no? Dice porque es más fácil, dice porque es más fácil. Claro. Lo dice riéndose, obviamente hace algo muy serio con todo eso, pero también habla de qué era lo que se estaba leyendo en ese momento y la poca producción que había alrededor de los fenómenos de la comunicación de masa. Sí, y justamente vos haces referencia a la cuestión de, bueno, de qué había para leer. Y quiero subrayar esto, y Muraro tiene mucho que ver, y todos, la cuestión de todos estos intelectuales hacen del libro casi un arma de combate. Es decir, tienen mucha expectativa, mucha fe, digamos, en que publicar un libro efectivamente puede tener una intervención, para que te des una idea, puede tener un efecto, ¿no? Para que te des una idea. Bueno, Heriberto Muraro, pero otros también, publica su primer libro, en realidad su segundo libro, que es Neocapitalismo y Comunicación de Masas, con estos temas que te comentaba, y lo publica en la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en Eudeva, y tira casi 20.000 ejemplares. Es un número, 20.000, que hoy cuando se creo ven que justamente las tiradas de los libros en esa época y en la actualidad, hay una reducción de la industria del libro enorme, ¿no? O sea, de la cantidad del tiraje, no de la industria del libro, sino del tiraje de los libros de una edición cualunque, digamos, cualquier edición hoy tiene 500, 1000 en el mejor de los casos. Si sos un gran vendedor, capaz son 3000. Claro. Pero antes hablas de 20.000, de 30.000, de 40.000 y reediciones permanentes con ese número de ejemplares. Y no es un dato menor, no es anecdótico, porque justamente vos al principio me preguntabas por los contextos o las condiciones de posibilidad de la emergencia de este tipo de figuras. Todos, por lo menos los que están trabajados en el libro, están vinculados al mundo editorial, es decir, hacen revistas, hacen libros, editan, son editores, publican obviamente, es decir, viven de eso. Porque si vos vendés 20.000 libros, podés vivir de eso, si no tenés que, si vas a vender 50, trabajar de otra cosa y publicás un libro, que es lo que hacemos todos nosotros ahora. Y digo entonces que esa posibilidad de tener un público lector, de crearlo también, permitía dos cosas. Una, un espacio de trabajo, de experimentación que les daba margen, libertad para explorar en la investigación, explorar teóricamente.
Y la otra es justamente hacer del libro un medio de intervención intelectual. Es decir, efectivamente había una convicción y una posibilidad muy profunda, porque había un mercado de publicar un libro, publicar una revista y tener la expectativa de que eso tuviera un tipo de relevancia en la arena del debate público. Siempre me acuerdo de un fragmento de Bertolt Brecht donde dice que el escritor y su público descubren la verdad juntos, ¿no? O sea, criticando al escritor que escribe y no se preocupa, se delega en una distribuidora, delega en una editorial y no se mete más en el acompañamiento de ese trabajo, cómo se abre ahí todo un paradigma en el cual el escritor también es parte de la construcción de ese vínculo y se espera justamente un trabajo en común, que es digamos, es en el terreno de la literatura, del ensayo, de la investigación, pero también en el terreno del cine, ¿no? O sea, sí, que atraviesa como distintos soportes y escenarios. Nos está quedando Ford, ¿no? Me están diciendo que me apure, pero Aníbal Ford. No podemos dejar de hablar de Ford. Aníbal Ford es otra de las figuras trabajadas en el libro y es otra de las figuras relevantes en la creación de este campo de estudios en Argentina. Por ahí hay varias cuestiones trabajadas de Ford, pero en todo caso me detengo en una, que es que en el año 1973, tanto Héctor Schmuckler como Aníbal Ford desembarcan en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de letras, en la que había una serie de transformaciones, porque digamos que la izquierda peronista en el contexto del gobierno... Montoneros, en definitiva, estaba al frente del Departamento de Letras exactamente, de la universidad, y por lo tanto se proponen transformar los planes de estudio de las carreras al interior, por ejemplo, de la carrera de letras para darle lugar a estas problemáticas y estas temáticas. Entonces, Schmuckler en ese año dura 3-4 meses hasta que los echan a todos, pero crea el primer seminario sobre medios masivos de comunicación en la Universidad de Buenos Aires en el año 73 en la carrera de letras, y Aníbal Ford en el año 73 da una materia que lo convoca Paco Urondo de introducción a la literatura, donde uno puede ver que en esas clases, que están publicadas y son muy, muy lindas, muy bellas y se acaban de reeditar incluso en la Universidad de La Plata, y yo las recomiendo, donde uno puede ver cómo Aníbal Ford se desplaza de una concepción estrecha o corta de lo que es la literatura a una concepción amplia de lo que debe estudiar un crítico literario vinculada al campo de la cultura, y obviamente donde ingresan los medios masivos de comunicación, las tecnologías, las expresiones de la cultura popular, y ese es uno de los aspectos que sin duda singularizan la trayectoria de Aníbal Ford. Una más antes de irnos al corte, que las directoras, el director, no sé quién está ahí del otro lado, si está Mauro, Luciana, Denise, no se enojen, pero digamos, esto hay que preguntarlo a partir de lo que venimos charlando. ¿Qué pasa con las mujeres intelectuales que no aparecen como intelectuales de la comunicación? O sea, ¿hay figuras importantes para la época o no? ¿Qué condicionantes las dejaron de lado? ¿Es una lectura actual o es un problema, digamos, de ese momento? ¿Cómo lo ves? Digo, no, Beatriz Arlo es una intelectual de la comunicación en los términos que vos lo planteás, podría decirse. Sí, no, claramente observás algo que es cierto, y vos mirás el índice del libro y no hay mujeres, son todos hombres. Entonces uno debería decir por principio que sí, que hay mujeres, claramente, y uno podría decir tal vez estén más invisibilizadas, ¿no? Pero que pues de hecho, en la carrera de comunicación leemos bastante pocas autoras mujeres también. Vos mencionás Margarita Graciano es otra figura importante, Marita Mata es otra figura importante del momento fundacional del campo. Sí, digamos de las que tienen obra en ese momento, uno puede mencionar, bueno, Beatriz Arlo, que vos mencionás, que es una figura muy conocida y que viene de la crítica literaria y sus temas son de la literatura, pero que publica 2 o 3 artículos en esos años 72, 73 en la revista Los Libros, que es una revista que se vende bastante, una revista que se vende en kioscos, sobre crítica de televisión. Entonces, claramente, aparece mencionada, pero poco.
Y otra figura que no parece trabajar en el libro porque está en Chile es la mujer de Armand Matelart, Michelle Matelart, que con Mabel Piccini, que es una argentina cordobesa que se va a vivir a Chile, bueno, publican algunos de los estudios pioneros sobre recepción de la televisión en sectores populares en Chile. Y ese trabajo al día de hoy se sigue considerando como uno de los primeros estudios que hacen estudios de recepción. Pero creo que es una deuda igual ver este lugar más soterrado, más invisibilizado, porque en todas las revistas, en todos los proyectos que están trabajados, aparecen, evidentemente hay mujeres, pero creo que hay una desigualdad, de hecho, y ocupan un lugar sí, que es secundario, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda rastrear ahí esos aportes. Creo que el de Beatriz Arlo habla de la desigualdad en el periodo que vos trabajás y habla de la desigualdad también que se mantiene todavía en el presente, por más que haya más visibilidad y más luchas que posicionan en los problemas de género en un primer plano, que todavía queda mucho por deconstruir, ¿no? Sí. Me quedan como un montón de preguntas en el tintero, sobre todo qué pasa en el exilio, pero bueno, vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque, en todo caso, tratamos de sintetizar un poquito más. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. Último bloque con Mariano Zaroski presentando el libro Los estudios de comunicación en la Argentina, que abarcan el periodo que va desde 1956 hasta 1985. Sí, termina ahí el libro. No, básicamente sí, la idea de que del 76 marca un quiebre, muchos de estos intelectuales se exilian, hay un capítulo dedicado al exilio de varios de estos intelectuales, uno muy conocido, por ejemplo, Nicolás Casullo, en México,
y la idea planteada es que la derrota política y el exilio en México redefinen los temas, los tópicos del debate intelectual. Y ahí se reorganizan, se reconfiguran una serie de ideas que habían informado el campo. Que ahí sí aparecen fundando las carreras de comunicación en los 80. Y al retorno de ese exilio, de Schmuckler, de Casullo, etcétera, bueno, se crea la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Sí, la verdad que, bueno, es una pena que no nos quede tiempo para meternos en este último capítulo del libro, para que ustedes se den una idea. Igual el libro lo pueden, para que lo lean. Claro, lo tienen que comprar, lo tienen que leer, porque la verdad que es muy interesante. Pero bueno, por ejemplo, la palabra revolución, la crítica al marxismo-leninismo, digamos, asociada a los problemas de la comunicación, ¿no? Del marxismo a la invención de los estudios de comunicación, y México como escenario de todos estos lugares y encuentros, ¿no? Cae la idea de revolución, cae el marxismo, ya pasa a ser una mala palabra, y cae la idea del intelectual como aquel que con sus investigaciones, su estudio, puede tener una suerte de rol en procesos de Bueno, ahí te tengo que comprometer para un siguiente programa donde en todo caso podamos sentarnos a conversar sobre cómo se cocina en el exilio, en todo caso, esta renovación o estos desplazamientos del campo comunicacional, los desplazamientos en el objeto de estudio, las maneras de abordarlo, pero también y sobre todo, siguiendo tu línea de trabajo, cómo se va reconfigurando el rol de los intelectuales. Pero a propósito de esto, quería que cerráramos el programa, y me parece que es importante no dejar de mencionar, vos como investigador del CONICET, que justamente con todo el apoyo que fuiste consiguiendo por tu propio mérito, pero también un apoyo y una política de Estado, digamos, para la investigación científica, y en el contexto de todas las luchas que se ven en el CONICET contra el recorte, ¿cómo está esa situación hoy y cómo vos ves la situación actual de la investigación científica en ciencias sociales? Bueno, en lo actual, en lo inmediato, el año pasado, a fin de año, hubo una toma del CONICET en contra de la reducción de la planta de investigadores. El gobierno se comprometió a hacer ingresar a la gente que había quedado afuera, y nada de eso sucedió. Entonces, bueno, estas semanas hay Este gobierno tiene mucho eso, ¿no? O sea, siempre te sentás, dialogás, hay mucha sonrisa, toda una cuestión así muy careta, pero después ese diálogo no se convierte ni en acción concreta ni en escucha de las demandas. No, porque más de fondo en relación con la ciencia, yo creo que hay algo más profundo, que es que en el modelo de desarrollo productivo, en el modelo de acumulación que tiene este gobierno, que el presidente, como gran estadista que es, definió como ser un supermercado del mundo, digamos. Es decir, producir alimentos y con mucha suerte fabricarlos, es decir, producir la materia prima, los granos, y fabricarlos. Bueno, en ese modelo, que es de valorización financiera, además, etcétera, no tiene lugar el CONICET. Es decir, un CONICET que se dedique, le da un lugar a las ciencias sociales. Es intangible, ¿no? Claro, no hace falta desarrollo científico-tecnológico para vender soja, porque la semilla ya se la compras a Monsanto. O sea, ni siquiera para el desarrollo propio. Bueno, claro, está conectado con el tema de patentes, ¿no? Claro, y después en la concepción también por un lado, es un modelo productivo para pocos, no necesita un desarrollo científico, digamos. Y por otro lado, la concepción que tiene el ministro de Ciencia, que viene del gobierno anterior, que es la idea de que la ciencia se tiene que vincular, la actividad de los científicos, mejor dicho, se tiene que vincular de manera estrecha a la demanda del capital, a la valorización. Es decir, y en ese sentido, bueno, incluso, es una perspectiva muy neoliberal, y ahí también está la continuidad, ¿no? El mismo ministro. Sí, pero es muy sesgada, porque supone que en realidad ni siquiera uno podría decir, bueno, las ciencias sociales, bueno, la sociología, la comunicación, y eso para qué sirven, la mirada de ellos, bueno, eliminémoslo.
pero en realidad ni siquiera, si vos lees las declaraciones del ministro y su concepción, la ciencia básica de conjunto no le interesa, le interesan desarrollos tecnológicos puntuales que puedan tener aplicaciones inmediatas. Y eso es una mirada muy estrecha de lo que es la ciencia, digamos, porque ninguna gran perspectiva, ningún gran descubrimiento se hizo con una lógica tan inmediatista, ¿no? Entonces, bueno, desde esa concepción yo veo que más allá de los puestos de trabajo, el panorama es complicado, pero al mismo tiempo hay un proceso de organización de los científicos, de los becarios que se reconocen como trabajadores y bueno, estamos dando esa pelea complicada, pero se está dando. Pero bueno, creo que la clave, lo que lo puede destrabar es que en realidad podamos interpelar al conjunto de la sociedad, que no es una cuestión de el trabajo o la fuente de trabajo, el puesto de trabajo de los científicos, sino que tiene que ver con un interés colectivo. Claro, con el desarrollo nuestro como país, como nación. Sí, con la autonomía, claro. Bueno, llegamos al final entonces de esta edición. Bueno. Fue un placer tenerte acá. Sí, muchas gracias. Creo que no agradecí al principio, así que eran los nervios. Ahora quiero decir que estoy muy contento de haber venido a Barricada TV. Bueno, vamos a hacer la parte 2 de este programa seguramente. Si están por ahí, están mirando este programa, están trabajando en esta zona de temas, en esta serie de entrecruzamientos entre política, comunicación, cultura, tienen trabajo, tienen producción, lo quieren acercar al programa, quieren venir a mostrar sus investigaciones, por dónde andan, qué están pensando, cuenten con este espacio, nos pueden escribir a través de internet, por correo electrónico a barricadatv@gmail.com. Nos pueden mandar un Twitter a @barricadatv, nos pueden buscar en la fanpage en Facebook, Barricada Televisión, o nos pueden, si no, mandar un WhatsApp o llamarnos por teléfono al número 156662-5708, seguramente están apareciendo en pantalla, así nos ponemos en contacto y por qué no pueden venir a conocer esta experiencia de televisión autogestionada hecha desde abajo en una fábrica recuperada como es Simpa, un emblema político y cultural y del trabajo recuperado y sin patrón en el barrio porteño de Almagro. Nos vemos la próxima, chao.